Iniciamos el tema de cartografía. Carto viene de charta, es decir, carta. Ya, dibujo, representación, ya, representación de la carta. Dibujo. Hablamos nosotros de cartografía, charta. Este tema nosotros lo encontramos su padre Anaximandro de Mileto, ¿verdad? Es decir, ¿de qué cultura? Griega. Cultura griega. Los chinos quizá hayan sido más adelantados que los griegos, más atrasados. En realidad nosotros en nuestro mundo occidental no lo consideramos, ya no solemos considerar. Para la academia, para tu ingreso a San Marcos, menos. Ya, quizá cuando San Marcos haga una pregunta, ¿no?, mucho más interesante, ¿no?, mientras en nuestro mundo occidental, en China, sería otro asunto. Pero no lo estudiamos. La cartografía sencillamente es la que elabora mapas, ¿verdad? Elabora mapas, todo el mundo lo sabe. Elabora cartas, elabora mapas. También se puede decir que es la ciencia, el arte o la técnica despegada de la geografía, que se ha vuelto una ciencia aparte de la geografía, y técnica que representa la superficie de la Tierra sobre un plano. La Tierra es bastante deforme, bastante irregular, y hacer este trabajo es un arte. Ya, es un arte. Hay que tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con el globo terráqueo o de forma plana? ¿Cuál es mejor? ¿El globo terráqueo o de forma plana? Eso de mejor puede ser un poquito relativo. Ya, ojo. ¿Cómo podemos decir? La mejor representación que conserva la forma del planeta, el área del planeta, la distancia, ¿no?, de los lugares, ¿cuál va a ser? ¿Qué documento? El globo terráqueo, ¿verdad? Porque es la gordita, es la misma forma de la Tierra. ¿Y cómo serán las planas? Deformes. Todas las planas son deformes. ¿Ya, amiguitos lindos? Cosas de la vida. ¿Ya? Estas planas son deformes. O tratan de guardar la forma, o tratan de guardar el área, o tratan de guardar su distancia. ¿Ya? Y si tratan de guardar la forma, ya utilizamos proyección conforme. La forma. Si tratamos de guardar las distancias entre los lugares, equidistante. Y si tratamos de guardar el área de los lugares, equivalente. ¿Ya? Pero el globo terráqueo guarda la forma, el área y la distancia. ¿Ya me están entendiendo? Todas estas planas están mal hechas. Pero, ¿cuál es el beneficio de utilizar las planas, ya, a diferencia del globo terráqueo? Es que esa gordita es muy difícil de manejar, ¿ya? Es chiquitita, ¿sí o no? Y si tú quieres traer más detalle, tiene que ser más grande. No pasaría por esa puerta si quiero un gran detalle. Entonces, solamente está hecha para poco detalle o información muy generalizada. Si yo quiero ver una casita en globo terráqueo, ¿lo podré ver? Imposible, totalmente imposible. Su información es muy genérica. Mientras cuando yo hago algo plano, yo puedo ampliarlo cuantas veces quiera, así como reducirlo, ampliarlo, es un papel. El papel aguanta todo, es una cosa muy buena. Y yo el papel lo puedo doblar, doblar, doblar y doblar, y lo meto en un libro, y en un libro puede haber un montón de mapas. ¿Cómo se llama ese libro que está lleno de mapas? Atlas. Atlas. Y el primer atlas habrá sido elaborado por el señor Ortelius. Ya, no recordamos ese apellido de ese señor. Muy bien, el globo terráqueo es la mejor representación, pero presenta problemas. Es decir, si quiero ver todo, no puedo, tengo que darle vuelta a la gordita. Darle vuelta a la gordita, a cada rato, imposible. Ahora, si yo quiero trabajar en una misma clase, en teoría, los mapas edáficos, o sea, los suelos, orográficos de montañas, hidrográficos de las aguas,
climáticos, económicos, políticos, etnográficos, tuviera que traer un globo terráqueo por cada uno de los temas. ¿Cuántos globos tendría que traer? ¿Con qué tendría que traerlos? Y todavía serían poco visibles. ¿Cómo verías el Himalaya? ¿Verías los detalles del Himalaya? Difícilmente, ¿verdad? O sea, puede ser la mejor representación, pero tiene su dificultad. Entonces, lo único que nos quedan serían las planas. Nos conformamos con las planas. Entonces, estas planas pueden ser comúnmente mapas, cartas y planos, ¿ya? ¿Cuáles van a ser esas representaciones planas para países? O sea, cuando hablamos del Perú, ¿qué decimos? El mapa de todo el Perú, el plano de todo el Perú, la carta de todo el Perú. El mapa, claro. Cuando hablamos de todo el país, como el nuestro, decimos mapa, y que nuestro país es grande. Pero si nuestro país fuera más pequeño, inclusive serían planos. Por ejemplo, ¿qué país se construye con planos? Claro, Nauru pudiera ser, ¿no? Pues estamos hablando del país más chiquitito. ¿Estados Unidos? A un estado de los Estados Unidos. El país más chiquitito sería Vaticano, Santa Sede. Claro, hay microestados, ¿verdad? Que no necesitamos planos, cartas o inclusive, ¿no? Mapas es para países grandes como el nuestro, para países chiquititos cartas o inclusive planos. Muy bien, grandes extensiones y las dimensiones las encontramos por acá. Mira, el mapa, escala pequeña, y esto van a ser ya las fracciones o las escalas a utilizar en una escala pequeña. Veamos así, los mapas, grandes extensiones. Si el lugar a representar es muy grande y yo quiero representarlo en un papel, ¿la reducción es grande o es pequeña? Si el lugar es grande y yo quiero meterlo en un papel, la reducción, ¿bastante reducción o poca reducción? Entonces, claro, como es bastante reducción, le digo gran reducción. Y si lo reduzco tanto como el Perú, yo podré ver en el mapa del Perú detalles. No, como no veo detalles, digo poca información o información muy general. Y si tiene poca información, entonces la escala recibe el nombre de la información. Poca información, pequeña escala. ¿Ya? Así se relaciona. No vayas a pensar que como es grande, la escala es grande. No. Si es grande, ¿cómo es? Pequeño. Y si es pequeño, ¿cómo es? Grande. Ya, ojo. Entonces, su contrario de mapa va a ser planos. ¿Cómo es el plano? Pequeñas extensiones, distritos, localidades, con pequeña reducción. ¿Para qué lo vas a reducir tanto? Se pierde, o sea, ya no ves. No necesita reducir mucho, por lo tanto, poca reducción. Por consiguiente, gran información. Y por consiguiente, decimos también a su vez, pequeña escala. ¿Y cómo sería carta? Todo es mediano, ni grande ni pequeño, todo es mediano. La superficie, mediana. La reducción, mediana. La información, mediana. La escala, mediana. ¿Ya? Ejemplo como regiones de nuestro país, departamentos, en el caso del Perú. Y además se dice que las cartas son tridimensionales. Le añadimos la altitud. Es decir, aparte de meridianos y paralelos, longitudes, ¿no? y latitudes, también tendremos la altitud. Los planos también pudieran ser 3D, pero lo que tú vas a colocar o utilizar para que sea una medición, realmente es que las cartas son 3D. ¿Ya, niñitos lindos? Se utiliza, dice, para que los gobiernos regionales hagan trabajos. Por ejemplo, A y B. Este va a ser un cerrito. Por acá, en A tengo otro cerro, que como es A, es de mayor altitud, de mayor cota. Mayor cota. ¿Qué es la cota? Es el número que me va a expresar la altitud. ¿Ya?
En ese caso, este A tendría mayor cota que B. Voy a seguir entre tantos cerros. Por ejemplo, quiero hacer un acueducto al estilo romano, traerme el agua directamente a las partes altas. ¿Cómo hago? Tengo que seguir el perfil topográfico de la parte más alta y voy bajando. Por ejemplo, es una manera de trabajar. ¿Ya? El perfil topográfico. También las cartas, ya que para hablar de este 3D, hablamos nosotros directamente de las curvas de nivel. Estas van a ser las curvas. ¿Y cómo se elaboran las curvas? En proyección. Yo tengo mi cerrito, la parte más alta le pongo la cota más alta. La parte más baja, las faldas del relieve, lo colocaré externamente. Cota más baja, proyecto cotas intermedias y la cota más alta. El relieve es muy variado. Si las líneas están muy cerquitas, quiere decir que las cotas no tienen diferentes altitudes, muy variadas. Ojo, la equidistancia, ¿qué cosa va a ser? La distancia entre cota y cota. Hay una razón, hay una proporción. No puede ser, o comúnmente se trabaja así, no hay que 5, 20, 30, suelen trabajar una media estándar. Y de esa manera también observamos, si las líneas están juntitas, las líneas decimos que hay bastante pendiente, ¿ya? Porque las cotas están muy juntitas, ¿ya? Hay bastante distancia de niveles. Pero si están muy lejanos, quiere decir que el lugar es más plano. Y esta fue la última pregunta de admisión de San Marcos. No me acuerdo si fue el sábado o el domingo, ¿verdad? 2018. Del sábado, ¿no? Dice, si las líneas de nivel están con las curvas de nivel que están separadas, esto indica que el relieve es escaso. Así misma la pregunta. Es decir, la zona es amplia, pero cuando la zona termina siendo angosta, quiere decir que es muy empinado. Ya, bastante cerca. ¿Y por dónde te conviene subir? Imagínate que tú vas a escalar una montaña y obtienes información topográfica. ¿Qué topografía? Información topográfica. ¿Por dónde vas a seguir el camino? ¿Por donde la zona es más reducida o por donde la zona es más amplia? Va a depender para qué lo quieres. Si quieres hacer alpinismo, vas por donde la zona es más reducida. Pero si tú quieres ir caminando con toda la tranquilidad de la vida y con tu abuelita inclusive, te va por donde la zona es más amplia, ¿no? Donde las líneas son más separadas. Entonces tenemos así los elementos en una curva de nivel. Estamos hablando en lo común que trabajamos nosotros en las curvas altimétricas o llamadas planialtimétricas, porque esto es sobre el nivel del mar. Pero si tú vas a trabajar un mapa hidrográfico de tipo oceanográfico de los océanos, la profundidad del océano, ya no va a ser curvas altimétricas, van a ser curvas batimétricas, bajo profundidad, ¿ya? La profundidad. Y tu zona más profunda, ¿ya? O tu línea más profunda va a estar en las fosas marinas, ¿no? Muy bien, así tenemos nosotros las cartas, hablamos nosotros de 3D. Ahora, los elementos del mapa, y decimos mapa en términos generales, los mapas que deben tener estos elementos, que van a ser orientación, leyenda, proyección, escala, y la Universidad Nacional de Ingeniería también te pide que coloques el título como un elemento del mapa. Entonces tenemos que decir nosotros, orientación, los puntos cardinales. Hay los principales, que como todo el mundo conoce, norte, sur, este y oeste, y de modo general lo que nos conviene conocer a nosotros es dónde se encuentra el norte. Solemos colocar, de hecho, el norte hacia arriba para coger bien el mapa, si no, el mapa estaría por donde agarrarlo. Tú tienes que saber que los mapas tienen números por arriba, por abajo, o sea, ¿no? La parte superior, parte inferior. Los números que van en la parte superior, 0, 1, 2, 3, ya, estos son latitudes o longitudes. Estas son longitudes. Las longitudes se colocan en un mapa en la parte superior e inferior. Y las latitudes se colocan 0,30 al norte, 30 al sur. ¿Eso qué van a hacer? Latitudes. Las que colocan en ambas márgenes, derecha e izquierda. ¿Ya?
Y así tenemos nosotros que primero hay que tener el norte, para tomar el mapa bien, si no te vas a enredar ahí posiblemente. Ubicamos el norte, entonces para el norte colocamos una flechita aunque sea, ya, norte. Si no, vamos a hallar todo el complejo de la rosa náutica, y en la rosa náutica encontramos los puntos secundarios, cardinales, como va a ser noreste, sureste, ¿verdad? Por ejemplo, suroeste. Y los colaterales, que esto va a ser ya una combinación más precisa. Claro que ni tú ni yo utilizamos los colaterales, pero ¿quiénes sí pondrán énfasis en los colaterales? Pues de repente algún geólogo, ¿no?, pudiera hacer una mayor precisión, un trazo, ¿no?, un trazo más preciso. Cuando viaja, de hecho, en los aviones, eso tiene que tener. Creo que el aviador no va a estar pendiente del noroeste, suroeste, no. Esto parece ser la máquina, ¿sí? Hoy la máquina nos simplifica la vida, ¿ya? Pero eso se tiene. Dentro de la máquina hay todo ese sistema. La leyenda, que es el lenguaje simbólico. Todo mapa tiene un cuadrito. Decimos todo mapa oficial o todo mapa cartográfico, porque también vamos a encontrar mapas que no son cartográficos, o sea, no están bien hechos, no son precisos. Para que sea cartográfico, matemático, preciso, tiene que tener estos elementos, ¿ya? Y generalmente encontramos aquí la leyenda. La leyenda tenemos nosotros el lenguaje simbólico, es decir, si yo veo este puntito, ¿qué va a significar? La capital. Si yo veo este circulito, una ciudad importante. Si yo veo este chuzo, una línea férrea. Si yo veo el pico y la lampa, por ejemplo, ¿qué puede significar? Una mina. Las líneas punteadas, ¿qué suele significar? Límites. ¿Ya? Y así de diversa manera utilizamos nosotros un lenguaje simbólico, un lenguaje simbólico. La proyección va a ser la red de meridianos y paralelos. Fíjate que tenemos tres proyecciones muy utilizadas: cilíndrica, cónica y azimutal o plana. Ya, ojo, nosotros tendremos esta leyenda, esta proyección, y la proyección van a ser diferentes, la distribución de meridianos y paralelos. Por ejemplo, si el Perú se encuentra cerca del Ecuador, utilizará una proyección cilíndrica. Fíjate que la esfera de la Tierra, en este cilindro, lo que pega son estos lados, ¿sí o no? Es decir, toda la circunferencia ecuatorial. Pero a medida que te separas de la circunferencia ecuatorial, aumenta la deformación. ¿Ya? Este está bien deforme, pero a medida que te separas será mucho más deforme. ¿Por qué, profesor, tiene que ser deforme? Porque el planeta es un 3D y estas representaciones, ¿qué cosas son? 2D. Nunca te lo va a hacer bien, imposible. Pero tratamos de utilizar diferentes proyecciones para reducir las deformaciones. Es decir, si yo estoy en zona tropical, 0 a 30. ¿Por qué digo relativamente? Porque la zona tropical va hasta los trópicos y esto sobrepasa los trópicos, a los 30 norte, 30 sur. Por eso lo pongo así entre comillas, zona tropical. 0 a 30, bajas latitudes. Países como el Perú, Colombia, cercanos. Ahora, podemos decir entonces, ¿qué departamento del Perú está representado mejor? ¿Loreto o Tacna? Loreto está representado mejor y Tacna más deforme. ¿Ya? Ni hablar a mucho más al norte o mucho más al sur. Y el Perú de 1958, cuyo presidente, ¿quién era? Podría estuvo hasta el 56, 48 y 56. Radio Barteche, ¿no? Manuel Prado Barteche, que gobernó hasta el 62. Ya, mira, en esas épocas el Perú va a adoptar el UTM. ¿Qué cosa es UTM? Universal, transversal, Mercator. Es decir, es una nueva proyección cilíndrica. ¿Ya, niñitos lindos? La proyección cilíndrica es del siglo XVI. Ya, esto hablamos del siglo XVI. El señor Mercator trabajó la proyección cilíndrica. Los griegos trabajaban la proyección cónica. Ya,
griegos trabajaban en esta proyección, suponiendo ellos que la Tierra era esférica. Ellos ya lo suponían. Y así los griegos ya trabajaban meridianos paralelos y la proyección cónica. El ejemplo claro, Ptolomeo, el uso de la proyección cónica. ¿Ya? UTM, Universal Transversal Mercator, el Perú lo aplica desde el 58, teniendo nosotros que UTM no va a colocar el meridiano de Greenwich al centro, sino que va a colocar el extremo del meridiano 180, ¿ya? Separando el planeta, desarrollando el planeta, meridiano 180, meridiano 180. Contando el meridiano 180 hacia nosotros, los usos horarios de 17, 18 y 19. Y los usos horarios no van a ser de 15 grados como hablamos en otro tema, sino los usos horarios van a ser de 6 grados cada uno. Y como la Tierra tiene 360 grados, ¿cuántos usos horarios hay? 60, ¿verdad? 60 usos horarios. Y el Perú se ubica entre estos usos horarios, ¿ya? Para este UTM. Esta templada, ya, o esta es para la zona templada, esta proyección cónica para zona relativamente templada. Lugares como Estados Unidos, Europa, por el hemisferio norte y por el hemisferio sur sería Chile, Argentina. Es decir, ¿cómo lo haría Argentina? El argentino dibujaría así. Un argentino no va a tener a 90 grados sus meridianos y paralelos como lo tenemos así tan claramente nosotros. Sino un argentino va a hacer este tipo de proyección cónica. Ya, colocaría el cono por el sur. ¿Ya? Mientras los que están en zonas polares de 60 a 90, porque ya ha sido 30 a 60, siguiendo la relación, 0 a 30, 30 a 60, 60 a 90, las zonas, aquí viene un asunto. El nombre de la proyección es azimutal plano, pero este plano puede colocarse en 3 lugares, como en este caso, en la zona polar, que es la más común, lo que viene en los exámenes de admisión, la polar, de 60 a 90, pero este plano también puede colocarse en la zona ecuatorial, es decir, así. O también puede colocarse de modo oblicuo, en diagonal, igual sería un plano, ya es una proyección plana. Lo que más nos viene en el examen de admisión es la azimutal plana de tipo polar, 60 a 90, este va a ser el polo, y este mayor circunferencia, ¿qué va a ser? Que son paralelos, el ecuador, el paralelo más grande, el paralelo mayor, el ecuador. Fíjate que cómo son los paralelos, círculos concéntricos, y los meridianos divergen del polo. En este caso vamos a seguir la figura del cono, en este otro caso seguimos a 90 grados meridianos y paralelos. Ya esto le llamamos nosotros proyección, la red de meridianos y paralelos. Pero lo que más viene en un examen de admisión son las escalas, ¿no? Esa equivalencia entre lo que es la realidad y el dibujo. Es decir, el mundo yo lo voy a convertir a dibujo. Tengo que reducirlo. ¿Cómo lo reduzco? Con una operación matemática que se llama la fracción, la división. ¿Ya? Y esta división la ejercemos en la escala. La escala es de varios tipos, según su tamaño, como hemos visto, y según su representación. Según su representación puede ser gráfica o puede ser numérica. Representado gráficamente así. Talón y cuerpo, dos partes. También puede no tener talón y cuerpo, como en estas otras manifestaciones. Es bastante complejo cómo se hace la representación gráfica. ¿Qué es lo máximo que ha venido en los exámenes de San Marcos y UNI hasta el día de hoy? Las partes de la escala gráfica. Talón y cuerpo. Facilito. ¿Ya? El talón marca 1 centímetro. Como cada segmento del cuerpo tendrá 1 centímetro. ¿Ya? Pero el que sí te pregunta un poquito más es, de hecho, la presa Marcos. ¿Y qué nos diría presa Marcos? Así, transfórmame esta escala gráfica en la escala numérica. Esta sería la escala numérica. 1 sobre 1.000.000, 1 sobre 100.000, escala numérica. ¿Y cómo transformamos? De un modo muy sencillo. ¿Cuántos segmentos de 1 centímetro hay acá? 5. Y si los 5 segmentos equivalen a 100 kilómetros, cada segmento equivale a ¿cuántos kilómetros? 20, ¿sí o no? Claro, te dice así, cada segmento tiene 20, 20, 20, 20, 20. ¿Qué te está diciendo? 1 centímetro
está representando a 20 kilómetros, ¿verdad? Un centímetro está representando 20 kilómetros. Y como tú sabes por matemática, un kilómetro es 10 a la cuánto. ¿Ah? Dime. 10 al cubo. ¿En qué? En metros. Y si lo pasamos a centímetros, 10 a la quinta. No, 10 a la quinta. Son 3 para metros, y como el metro tiene 100 centímetros, 2 ceritos, ¿sí? Por lo tanto sería 5, el dígito sería 5, 10 a la quinta. Y 10 a la quinta quiere decir que hay 5 ceros, ¿verdad? ¿Y cuántos ceros hay acá? 5, ¿verdad? 5. Es decir, la Carta Nacional que tiene 5 ceros, ¿ya? Es decir, va a ser 1 sobre 100.000. ¿Cómo será la Carta Nacional del Perú? Cada centímetro representa un kilómetro. ¿Por qué le tachamos así? 1 es igual a 1. Un centímetro representa un kilómetro. Por el contrario, en el mapa oficial peruano, ¿cómo sería? Cada centímetro representa ¿cuánto? 10 kilómetros, ¿verdad? Haciendo una analogía, 10 kilómetros, 20 kilómetros, ¿cómo hago para transformar kilómetros a centímetros? Le aumento 5 ceros. Entonces, ¿cómo sería ahí la situación? Esto sería de la siguiente manera. La pregunta es, ya sé, ¿no?, al respecto a la siguiente. Transformar esta escala gráfica a una escala numérica. Sería sencillo. 1 sobre 20, y kilómetros a mí siempre me va a sonar con 5 ceros. Cambio kilómetro por 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuánto es la escala numérica? 1 sobre 2 millones. Así facilito. ¿Fácil, sí o no? Facilísimo. Ya, muy bien. Si pasamos aquí, es la misma historia, sino que la representación es diferente, el gráfico es diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. 120 kilómetros son los 6 centímetros. ¿Ya? Por lo tanto, cada centímetro equivale a ¿cuántos kilómetros? Igual 20, ¿sí o no? 120 entre 6 me sale 20. O sea, sería la misma historia. En este caso es algo diferente. 0, 30, 60, 90, 120. Pero ¿qué te está diciendo? Cada centímetro es 30. ¿Y cómo sería aquí? 1 sobre 3 millones. ¿Sí? Todo me sigue, ¿verdad? 1 sobre 3 millones. Y en este otro caso, ¿cómo sería? Este es para distancia mucho más grande, ¿no? Este es para un mapa mucho más grande. Este trazo tiene 540 kilómetros. Un centímetro equivale a 540 kilómetros. Ah, sí, man. O sea, aquí estoy hablando de 20, acá me dice 540. O sea, que la reducción ha sido abundante, ¿sí? Una gran reducción. ¿Ya? ¿Y para qué me sirven estas gráficas? Cuando tú vas a una máquina también, esto de aquí me sirve cuando tú vas a la máquina. Señor, hágame una ampliación, hágame una reducción. La escala también aumenta y disminuye. ¿Ya? Eso te va a dar una idea de un centímetro, cuántos kilómetros, te da una idea mucho más precisa. A que te diga 1 sobre 30 millones. Esto es mucho más gráfico. ¿Ya? Y la numérica tiene una fórmula. 1 sobre escala es igual a la distancia en el papel sobre la distancia real. Por ejemplo, hace algunos añitos, creo que fue un par de años, pero mucho, que preguntó César Marquitos. Dice, en la escala del mapa oficial peruano hay 430 kilómetros. ¿Cuánto es esto? ¿No? O 430 kilómetros a la escala del mapa oficial peruano, ¿con cuánto se representa? De hecho que con centímetros, porque un papel no puede entrar metros, un papel entra en centímetros. ¿Cuánto sería la respuesta?
¿no? En la escala del mapa oficial peruano, 430 kilómetros, ¿con cuántos centímetros se representa? ¿Cuánto? 43, ¿no? Muy bien, señorita, 43. ¿Cuál es la razón? 1 por 10, ¿sí o no? No por 10, como aquí, ¿cuál es la razón? 1 por 10. Aquí, ¿cuánto es la razón? 1 por 1. ¿Facilito? ¿Ya? Alguna vez también vino así, en San Marquito, ¿no? En la escala carta nacional son 13 centímetros. ¿Cuántos kilómetros? 3. Facilito. ¿Ya? Entonces tenemos así nosotros la escala numérica y a la escala gráfica, la escala numérica según su representación. Solo terminamos con algo, falta por allá, tipo de mapas. Pueden ser catalogados de diversas maneras los mapas, como la base de todo mapa, los mapas topográficos que me marcan el relieve. Una vez que yo tengo el relieve voy a saber el declive del río, ¿ya? Las altitudes de las ciudades, es decir, a nivel político yo puedo marcar esta ciudad, Madrid, la ciudad más alta de Europa. ¿Ya? Puedo organizar de un modo mejor cuando tenga la altitud en 3D, el relieve. Y temático, como aquí varios ejemplos, ¿no? Mapas temáticos. Los mapas también pueden clasificarse como generales, de transición y específicos. Generales, cuando utilizan la escala de mapas. Transición, cuando la escala de cartas. ¿Ya? Y específico, la escala de planos. ¿Cómo hace el profesor? Veamos por acá. Muy pequeña o pequeña, ¿es mapa, carta o plano? Viste que ahí siempre se equivocan. No creas que como el plano es para lugares pequeños, la escala es pequeña, no. Es para mapas. Ya, mapas, tomamos esta escala. Cuando el mapa tiene esta escala, se dice, ya, es escala pequeña, es general. ¿Por qué general? Porque la información es muy general. Y se llama específico, ¿ya? Porque la información es específica en los planos. Es una manera de trabajar. ¿Y por qué lo dejó hasta el final? Veamos, lo último que preguntó San Marcos, ya, bueno, esto fue lo último, este año. Pero de aquí fue una novedad para todo el mundo, fue una novedad que San Marcos preguntase por sistema de información cartográfica dentro de los instrumentos que tenemos para la elaboración de mapas. Esto todavía no lo han tomado. ¿Dónde encontramos esto? Material CEPRE. Es decir, en el examen San Marcos de vez en cuando se acerca al material CEPRE. Tenemos así nosotros, principios e instrumentos. Los principios cartográficos tenemos nosotros. Generalización, ¿cómo es eso? Lo más importante a considerar, es decir, trabajemos, ya, imagínate que en un periódico determinado se le pide ya, a los trabajadores que hagan un documento cartográfico sobre los lugares y fechas de los partidos de fútbol Rusia 2018. El personal a trabajar va a contactarse con un cartógrafo, ya, un geógrafo, un cartógrafo. El cartógrafo directamente va a pensar, si me piden el mapa de Rusia, y yo sé que Rusia es todo el tamaño de Sudamérica, unos 17 millones de kilómetros cuadrados, yo como cartógrafo pensaré utilizar planos, cartas o mapa. La mente se me va por mapa, difícilmente por plano. Entonces, principio de generación cartográfica. Voy a elegir lo más importante al considerar según la escala. Según la escala sea de mapa, cartografía, o sea, según el área, ¿no? Base matemática. Una vez ya, yo sé que voy a reventar Rusia y voy a elegir escala de mapas. Base matemática. ¿Dónde se encuentra Rusia? En zona en Europa. Bueno, Rusia es bastante grande. Tiene su parte de la Siberia, muy al norte, bastante frío. ¿Ya? Entonces, niñitas lindas, yo voy a preferir utilizar una proyección cilíndrica para Rusia, difícilmente, ¿no? Una polar estaría por ahí porque Rusia también está muy cerca de los polos. Pero quizá, dependiendo de los puntos donde se encuentran las casas, si el mundial se va a jugar en Siberia, de repente más conveniente va a ser esta proyección.
Pero si va a ser Moscú o poquito más al sur, no sé, lo que por historia llamamos nosotros Stalingrado, no sé. Quizá me convenga qué proyección. La cónica, ¿verdad? No zona ecuatorial, no tampoco muy fría, sino una intermedia. Entonces yo estoy hablando de base matemática. ¿Cómo voy a dibujar mis meridianos y paralelos? ¿Verdad? Para esa ciudad no voy a dibujar así, dibujaré meridianos y paralelos de esta manera. Entonces, el sur de Rusia se ampliará, mientras el norte de Rusia se reducirá, como sucede en este tipo de proyección. Ya, ahí tengo yo la proyección. Y al final, una vez que ya tengo mi base matemática, dibujo a Rusia como debo dibujarla, al final voy a adornarla. ¿Qué le voy a colocar? La representación cartográfica. Figuras geométricas de la realidad. Símbolos, allá, aquí va a ser, ¿no? El estadio, que le pondré, ¿no? En la leyenda, este es el estadio, ¿no? La hora, la fecha, ¿no? Lugares, el partido número 1, número 2, no sé, etcétera, etcétera. Ya se verá la manera de cómo se hacen los símbolos específicos, utilizando símbolos internacionales, porque también hay símbolos nacionales, pero como estamos hablando de un mundial, tengo que tomar símbolos internacionales, ¿no? Y líneas de nivel, curvas de nivel, también para la gente de alguna manera, en la medida de lo posible, pero como es mapa, difícilmente se va a hacer. Difícilmente. No creo que se haga, ¿no? Rusia es inmenso para hacer curva de nivel. Pero en el caso posible, ya teórico, ¿no? al menos te pondrán en los símbolos, este está aquí en el elevado tal, a tal altitud, ¿no? Algún trabajo hará en la representación cartográfica. ¿Y cómo se elaboran los mapas en la actualidad, a diferencia de antes? En la época medieval, por ejemplo, en los griegos, ellos trabajaban mapas que se elaboraban desde las partes más altas, o desde las playas, desde los puertos. Mapa de la Edad Media, los mapas portulanos, trabajaban de los puertos. O tenemos nosotros también una de las maravillas de la antigüedad, que ya no existe, solo quedan sus rocas, ¿no? En el mar, en las partes altas, en Alejandría. ¿Cómo se llamaba ese monumento antiguo? Las 7 maravillas. El faro de Alejandría. ¿Ya? Y claro, ¿para qué se utilizaban también los faros? El cartógrafo se subía, no, era geógrafo, bueno, en ese tiempo el cartografía no estaba separado, ¿no? Era físico, matemático, astrónomo, geógrafo, todo era, ¿no? Se subía y observaba. Hay algo, así debe ser. Por eso que los mapas eran así un poquito ferucos, ¿no? Ya, bueno, así se trabaja, pero hoy con la tecnología, ¿cómo trabajamos para hacer un mapa? Percepción remota, es decir, remoto significa lejano. Utilizamos drones, ¿no? Como fotos con los drones, que facilito es el día de hoy. Ya ni siquiera subes, manejas el drone, te vicias un poco, ¿no? Satélites, ¿no? Para mayores distancias, ¿no? Telescopios, lo que tú quieras, ¿ya? Hoy lo tenemos fácil con esa de la posición remota. Computadoras, de hecho que ahora todo es computadora. La computadora también es un plano, ¿no? La computadora también es un plano. Ahí está. Computadoras y el sistema, por lo que presentó San Marcos, es todo el conjunto. El sistema de información cartográfica va a coger percepción remota, el uso de los drones, los satélites, quién lo va a realizar, el hombre, qué institución directamente, en el caso peruano, el IGN, Instituto Geográfico Nacional, ¿ya? Las personas, todo lo que va a representar, ¿no? Las entidades. Eso va a ser el sistema de información cartográfica, ¿ya? Hoy hacemos la cosa de un modo así sencillo. ¿Alguna pregunta, niñitos lindos?